Localizado en el oeste de Veracruz, Catemaco es tierra de chamanes, brujos, chaneques y encantos. Lugar de paisajes exóticos que al ojo del viajero parecen postales y que al navegar en su famoso lago y arroyos, uno no deja de sentir que es transportado a una región donde la magia con todos sus matices y la naturaleza coexisten desde hace mucho tiempo, así como una comunidad que se sirve de esta para subsistir. Cuando se habla con pescadores, guías o lancheros, no tardan en hablarle a uno sobre leyendas, espantos o deidades antiguas que pueblan el imaginario popular. Tal es el caso de Tlaloc, señor de la estación lluviosa, el néctar de la tierra, y que según algunos, tenía su hogar donde desemboca el río Grande de Catemaco, el Salto de Yipantla. Tal impacto causa al iniciado el salto, con el crujir y la furia de sus aguas, que da la sensación de que aún hoy las reminiscencias de Tlaloc siguen vivas dentro de aquella cascada impresionante. Aunque la gente no hable mucho del tema, y sean pocos los que se animen a mencionarlo por el temor que les despierta, no faltan tampoco las sombras en Catemaco, ya sea que provengan de la propia cueva del diablo, lugar donde los brujos acuden para hacer sus trabajos de magia negra, hasta de aquellos que de manera independiente se ofrecen al mejor postor para realizar amarres, daños o conjuros. Pero de la misma forma que el día le sigue a la noche, en Catemaco también hay chamanes, que a diferencia de los primeros, llevan a cabo curaciones y limpias a base de plantas medicinales y preparados. La selva misma es un lugar curioso, o al menos es la sensación que causa el viajero experimentado cuando se la contempla a lo lejos, porque se trata de un paisaje que incesantemente invita a explorarla, por su belleza y secretos, pero que si no se toman las precauciones necesarias, podría uno toparse con una realidad muy humana, que nos habla de bandidos que aguardan a los incautos para asaltarlos. Aún así, y pese a quien le pese, este tipo de acciones humanas no parecen amedrentar a los antiguos. Me refiero a los chaneques, de los cuales todavía se habla en la región. Pequeños duendes que merodean por la selva y son representados en algunas zonas bien resguardadas y bellas, como la Reserva Nancillaga, una zona segura en el corazón de Catemaco, que rescata mucho de la selva y sus tradiciones, comprometiéndose de esta manera con el medio ambiente y sus criaturas, inclusive aquellas inmateriales que forman parte de sus leyendas. Los chaneques es una leyenda mitológica. Es aquí donde hay vegetación, a la orilla de los ríos, los lagos, los manantiales. Dicen que a los niños los encantan para jugar con ellos, los pierden entre la selva. A unas personas grandes también se meten sin conocer así y te llevan, no te dejan salir hasta después otra vez, al otro día o unas horas. Y también si dejan al escudo algún objeto o ropas, ellos también te los cambian de lugar. Los anda uno buscando y no están. Después aparecen ahí, pero hasta después de mucho tiempo. Hay gente, es una leyenda, pero hay gente grande que dicen que los han visto. Los que los ven más son los niños, que juegan con ellos, pues no saben obviamente si es una persona de verdad o es uno de esos chaneques, que son los duendes, aluches, pitufos, goblins, así Pues mis abuelos, que iban a lavar su ropa a la orilla del lago de aquí de Catemaco, pues ellos son los que contaban y que les escondían sus cosas. Alguna prenda no aparecía, y aparecía pero ya hasta después otra vez. Y ellos pues dicen que son los chaneques. Básicamente los abuelos son los que cuentan más esa leyenda. Llegó la hora de partir. Me alejo de esta tierra con la bendición de su patrona, la venerada Virgen del Carmen, y un conjunto de luces que se abren paso entre las nubes.
Dejo detrás de mí un pueblo que posee una tradición mística diversa, herencia de ritos ancestrales y prácticas influenciadas por los que vinieron de lejos hace tiempo. De igual modo, una gran cantidad de paisajes cargados de vida y de color, siendo además escenario de muchas historias, no solo para aquellos que conviven con ella diariamente, sino también para los que acuden en su búsqueda desde diversas regiones, ya sea buscando respuestas concretas o simplemente dejándose cautivar por lugares únicos. Espero que el video de hoy te haya gustado. Te invito a compartirlo para que pueda subir videos con mayor frecuencia. También comentar y apoyarme con un like. Por último, agradezco a todas aquellas personas que hicieron posible esta aventura. Mi nombre es Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.